solidarios, el tiempo, la solidaridad y el bien común. ¡Vivan los trabajadores del ESMED! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. En octubre de 1968, solo 10 días antes de que todos los ojos del mundo se pusieran sobre México por los Juegos Olímpicos, un mitin tuvo lugar en medio de la Ciudad de México. ¡Estamos todos los estudiantes aquí y no van a reprimirnos! Esta demostración pacífica se tornó sangrienta cuando cientos de estudiantes, trabajadores y residentes fueron asesinados por su propio gobierno. A raíz de esta masacre, terminaron todas las manifestaciones que se realizaban en búsqueda de mayores oportunidades. Esta tormenta venía azotando a México hace más de 100 años. Tierra, agua, libertad, justicia y ley. Desde el momento en que México ganó su independencia de España en 1821, el país fue azotado por la inestabilidad y la guerra. En la guerra contra Estados Unidos en 1848, México perdió la mitad de su territorio. 2 décadas después, Francia lo invadió e instaló una monarquía. Casi a finales del siglo XIX, gozó de 2 décadas de paz. Pero a principios del siglo XX, mientras las agitaciones políticas se veían en Rusia, en China y en todas partes, en México estalló una revolución agresiva y violenta que cobró cerca de 2 millones de víctimas y que cambió a México para siempre. La revolución es un proceso social que tiene una relación íntima con toda la historia de México del siglo XIX. Vamos a encontrar nosotros que están presentes 2 Méxicos. México es un país muy grande y territorialmente, geográficamente, muy separado, las montañas de las planicies. Lo que sucedió en el norte de México, en el centro de México y en el sur de México puede contarse como historias hasta cierto punto comunes, pero sí con muchísimas diferencias. La esclavitud y explotación de los indígenas, el racismo, la diferencia de clases, la dificultad para producir productos nacionales impactaron brutalmente a México. Y la revolución supuestamente iba a poner un alto a todo esto, pero no fue así. En 1876, tras casi un siglo de conflicto, México eligió a Porfirio Díaz como presidente. Por más de 30 años, él gobernaría México con mano de hierro en lo que sería conocido como el Porfiriato.
Para algunos, fue un padre benevolente, un pacificador. Pero para otros, el traidor y el hombre que regaló a México a los extranjeros. El porfiriato es en muchos sentidos el comienzo de una relación peculiar entre México y Estados Unidos. Los porfiristas creían, dado el pensamiento económico de aquella época, que la forma de crecer era abriendo las puertas a la inversión extranjera. México tiene frontera con Estados Unidos, de manera que México era de hecho colonia económica de los Estados Unidos en 1900. El centro del poder durante el porfiriato era la Ciudad de México. Díaz se rodeó de un grupo de tecnócratas conocido como los científicos. Este era un círculo de poder que controlaba gran parte de la riqueza de la nación y ponía muy poca atención a los que estaban fuera de... Los científicos eran personas que implementaron sus políticas económicas, eran personas que escribieron la legislación para el pasaje de las leyes. Estas fueron las personas que establecieron los contratos entre el gobierno mexicano y las compañías extranjeras, y así sucesivamente. Eran elitistas, algunos de ellos racistas. Esto es que ellos creían en la noción de que el mayor problema que México enfrentaba estaba en el retraso de la población indígena. Bueno, fundamentalmente durante el porfiriato, la expresión artística siempre estuvo viendo, o sea, con los ojos hacia Europa. Esto nos hace ver que siempre México, no obstante de ser un país que se ha independizado, que está buscando su identidad, sigue con los ojos puestos siempre en Europa. Y en este caso, Porfirio Díaz está como muy claro de que para él México tiene que ser moderno, México tiene que ser un país de avanzada. Y por eso su lema de orden, paz y progreso. Ya está toda la industrialización y viene todo lo de la luz eléctrica y empieza todo lo de esta modernidad de las urbes. Por otra parte, tenemos a todo este pueblo indígena, este pueblo campesino que está marginado, que no se le atiende, en donde se va a encontrar el descontento. Porfirio Díaz fue un gobernante fuerte que mantuvo a México unido con la ayuda de los militares, los hacendados y con el respaldo norteamericano. El descontento estaba ahí por la naturaleza misma de la economía y la sociedad de ese tiempo. El México rural era pobre. El sistema de haciendas fue una tragedia para México.